Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a iniciar, les damos la más cordial bienvenida al tercer coloquio de salud mental, la invención de la mente. Queremos agradecer a las instituciones organizadoras del evento, al Instituto Politécnico Nacional, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 60 y a la intervención de la mente por hacer posible este evento. Queremos agradecer especialmente a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada al coloquio y sobre todo al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 5, Benito Juárez, es el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por habernos permitido estar aquí el día de hoy para la realización de este proyecto. Mi nombre es Erika Uribe y voy a ser la moderadora de esta ponencia que lleva por nombre El lugar del malestar en tiempos de pandemia. A continuación voy a leer la semblanza curricular de nuestra ponente Mitzi Hernández. Ella es maestra en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido psicoanalista y ayudante terapéutico por más de 10 años. Brinda atención a pacientes con trastornos de la alimentación en el Hospital Infantil de Niño Jesús en España. Es psicoterapeuta clínica en adicciones de Alcalá en España. Coordinadora y docente de diplomado teórico práctico de acompañamiento terapéutico impartido por el Foro Psicoanalítico Mexicano. Participó en el Seminario Terapéutico y Clínico de Psicoanálisis. Es supervisora clínica de proyectos institucionales enfocados en el acompañamiento terapéutico y patología dual. Pues sin más, cedo el micrófono a la ponente del día de hoy, Mitzi. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Erika. ¿Me escuchan? Sí, quité sí se abrió el micrófono, ¿verdad? Sí, se escucha. Eh, pues buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias a todos los organizadores por pensar en un espacio para poder darle lugar a este tema tan importante que ahora sí que a todo mundo nos incumbe, que es la pandemia, ¿no? Sobre todo a Gustavo Nava, que fue la persona que me invitó. Estoy viendo, no soy muy buena con la tecnología, trato de no moverlo mucho para de esto de no apretar un botón y que pase algo. Estoy viendo que no somos tantos, entonces eso puede hacer bastante enriquecedora la ponencia. Les cuento, yo voy a hacer una presentación más o menos de 40 minutos. A mí lo que me interesa es también poder dialogar con ustedes. En la medida de lo posible, si pudieran prender su cámara, sobre todo para combatir con la paranoia y ponerle cara y saber un poquito a quién me estoy dirigiendo, estaría genial. Si no, también se entiende esto de conservar el anonimato, ¿no? Entonces, pues bueno, yo voy a dar una ponencia de 40 minutos, dando un espacio de 20 minutos para preguntas. Muchísimas gracias, por ahí ya lo aprendieron, gracias Alejandro. Preguntas, comentarios, sería sobre todo muy enriquecedor que pudiéramos dialogar al respecto, ¿no? Eh, pues bueno, mi ponencia, ¿no? Como ya lo mencionó Erika, se llama El lugar del malestar en tiempos de pandemia. En un primer momento había pensado de título nombrarlo qué malestares, ¿no? Los malestares en la pandemia, pero me detuve un momento a pensar si podemos dar por hecho que hay malestar, ¿no? Entonces preferí dejarlo más en una cuestión de el lugar del malestar, porque eso nos permite como jugar con el espacio y nos permite también jugar con la pregunta de si realmente hay un malestar, sobre todo un malestar desde cómo lo piensa o cómo lo elabora Freud y por supuesto Lacan, ¿no? Entonces, para ello voy a primero hablar un poquito sobre cómo está pensando el malestar Freud. Para eso voy a recurrir al texto del malestar en la cultura. Y para después enfocarnos a 3 puntos que a mí me parecen en relación a la clínica muy importantes, en los que se pueden abordar todas las problemáticas que surgen a raíz de la pandemia, que sería lo primero, que es la singularidad y la muerte, el cuerpo y el rompimiento del lazo social, y el superyo y el plus de gozar.
No en ese mismo orden, los iré comentando. Y para empezar, quisiera empezar con un poema del psicoanalista Jorge Alemán, que se titula Pandemonium, y que es justo también el título de su libro que publica a raíz de la pandemia el año pasado, 2020, y me parece como también muy a propósito de la ponencia, y dice así: Pandemonium. Yo ya hubiera podido nacer 1000 veces loco, hubiera podido ser niño y niña a la vez y falsificar mi bautismo. Hubiera podido saludar aquella noche al demonio. Hubiera podido mostrar que Hegel, Lacan, Spinoza y Deleuze dicen lo mismo. Hubiera podido mostrar que el gran otro, inicio en Heidegger, es una mujer que habla en sánscrito. Hubiera podido decirle que hubiera podido decirte que no me dejes nunca o que te vayas para siempre. Hubiera podido nacer sin conocerte nunca, matar al dictador con mis propias manos. Hubiera podido vaciar a Dios de todo amor y dejar luego mi corazón vacío. Hubiera podido no tocar a nadie e interrumpir la orgía absurda de la humanidad. Hubiera podido callar para siempre, escribir que la maldad no está en la selva y que ese murciélago es hijo de Dios. Hubiera podido mostrar que nunca volvería a la normalidad que no conocí. Hay niños que son alcanzados por el poema cuando en la torre más alta despiertan confinados. Pero ya tendría que saber leer el libro, que es la prueba final de los tarados que enseñan. Tendría que haberte olvidado cuando te fuiste con el sabio, al extranjero. Tendría que haber sabido que estaba loco cuando en Chivilcoy vi la plaza de España como un presagio. Tendría que haber comunicado que todos hablaran y nadie diera nada de este desastre. Y nadie dirá nada de este desastre, perdón. Tendría que rogar 1000 veces por vos. Tendría que reconocer el cuerpo que siempre vuelve en el sueño. Tendría que no arrepentirme de haber matado al asesino con mis manos. Tendría que saber cómo, estando tan lejos el cielo, no me separa del pandemonium de mi estirpe. Pero ni en los grandes marineros se silencia el vértigo que marca este mar enfebrecido, cuando viene la ola con el nombre que borra todo. Este es de Jorge Alemán, un intenso poema. Les recomiendo ese libro, Pandemonium, muy a propósito de la pandemia y de todos tanto los discursos capitalistas, políticos que surgen alrededor de esto. Y bueno, traigo este poema, ¿no? Empezando porque parte de lo que Jorge Alemán toma de este libro es, y a esto voy con la singularidad de la muerte, ¿no? Es que el coronavirus impide morir la muerte propia, ¿no? Es decir, viene esta ola, ¿no? Esta ola de pandemia, en donde la posibilidad de la muerte propia como lo singular, la posibilidad de negar la muerte, la posibilidad de no pensar en ella, ¿no? La posibilidad de también vivir y pensar la muerte de otros, de pronto se impone en una realidad y de manera masiva, quitando esa importancia singular. Entonces, pues bueno, empiezo con esto y esto es lo que me hace preguntarme un tanto en relación a si hay malestar, ¿no? Y también ubicando el momento de la época en que nos toca la pandemia, que es un momento en donde Lacan y Miller nos dirán que el goce está del lado del superyo, del plus del gozar, ¿no? Entonces, tomando estos dos aspectos de la pandemia en relación de la muerte y del superyo como plus de gozar, que ahora voy a ir un poco, es donde me pregunto si realmente hay un lugar para el malestar en los síntomas que actualmente vemos en la clínica con nuestros pacientes. Voy a empezar comentando del malestar en la cultura con Freud, este bellísimo texto, que si también tienen la oportunidad de leerlo, se les recomiendo mucho. Freud en el malestar en la cultura se pregunta, le cambia el título, primero lo había pensado como la felicidad en la cultura y después le cambia el título al malestar en la cultura, pero cuando Freud piensa la felicidad, lo piensa desde 3 elementos, podemos decir que Freud lo piensa en 3 elementos.
si la felicidad es posible y desde qué vía es posible la felicidad. Entonces lo vamos a ver que puede ser posible desde el deseo, desde la pulsión o desde el amor. Previamente, Freud lo que nos va a comentar, o la pregunta que va a hacer es de qué se trata la felicidad para el sujeto, ¿no? Entonces, por supuesto, basándose en su obra, Freud nos va a decir que la felicidad tiene que ver con el placer y el displacer. Es decir, que hay dos vías para alcanzar la felicidad, ¿no? A través de lo placentero, ¿no? A través de alcanzar aquello que da placer, o al revés, evitando el displacer, evitando el malestar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a pensar el malestar de acuerdo a aquello que causa displacer, si lo abordamos desde la lógica freudiana. Y bueno, Freud lo que nos va a decir en este texto es que la cultura genera displacer. ¿Por qué? Porque entrar en la vida social, entrar en el lazo social, lo que hace es reprimir toda satisfacción propia del narcisismo. Es decir, si lo ponemos en palabras de Lacan, no podemos gozar del otro. Hay un límite y ese límite es la cultura. Pero ¿qué pasa, ¿no?, cuando llegamos en momentos en donde la cultura se encuentra por fin en algo que lo habíamos considerado hasta ahora imposible, que es el encuentro consumado entre la civilización y la pulsión de muerte, que es así como lo va a decir Jorge Alemán? Entonces ya cambia completamente toda la situación, porque la cultura que estaba al servicio del lazo social y que si bien nos generaba malestar y síntoma, de pronto ahora nos encontramos con que la cultura trae consigo la muerte, es decir, los vínculos, el estar cerca de las personas, ¿no?, pueden significar la muerte. Eso trae consecuencias grandes en la psique. Ahorita me voy a ir un poquito más explícitamente en las cuestiones clínicas. Entonces, si lo tomamos desde este punto de vista, hay una primera gran pérdida, ¿no?, en esta pandemia para todos los seres humanos. Uno, la pérdida de la cotidianidad. Y dos, la presencia en lo real de la muerte, la presencia en lo cotidiano de la muerte, ¿no?, y que nos arrebata además la posibilidad de poder vivirla y de poder asumirla. Y todavía esta muerte conlleva algo aún más siniestro, si lo queremos ver así, que es además, ¿no?, el riesgo de sacrificio por amor. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más se pierde a un ser querido, sino que además viene la culpa de que no te sacrificaste lo suficiente, no te cuidaste lo suficiente para evitar la muerte de ese ser querido, ¿no? Y entonces vemos en los consultorios pacientes que vienen con el duelo, con la pérdida de algún ser querido que murió por el coronavirus, y además con la culpa de es que yo salí ese día, es que yo fui al trabajo, es que yo nada más fui a una pequeña reunión y no me esperaba que pasara tal, o no sabemos qué miembro de la familia fue, pero hay una culpa terrible por un hacer que en otros momentos nos hubiera parecido absurdo, pero que en estos momentos es real, por un hacer que tiene que ver con lo cotidiano o con solamente estar en presencia de otro. Eso ya trae para la psique, para nuestra mente, número uno, es muy difícil de poder registrar, el inconsciente registrar el vínculo como algo que pueda causar muerte. Y número dos, la culpa. Y acá es donde voy a pasar a este otro segundo punto del superyo que les comento, ¿no? Igual en el texto del malestar en la cultura, Freud nos habla del superyo y del ideal del yo, que ahí además lo hace un poco de una forma indistinta, no diferencia muy bien. El ideal del yo va a ser todo ese ideal, toda esa imagen que yo quiero alcanzar o que el yo quiere alcanzar para ser aceptado por los otros, ¿no? Es ese en quien yo me quiero convertir
para que los otros me amen, me admiren, me acepten. Mientras que el superyo va a ser esa instancia que va a venir a prohibir mi conducta o mi deseo o las pulsiones en relación a los otros. Entonces, en este texto, Freud nos habla de un superyo, pero un superyo que está al servicio del nombre del Padre. ¿Qué quiere decir? Que está atravesado por la castración, ¿no? Que nos coloca en falta, que nos dice esto de no puedes gozar con tu madre o no puedes tú hacer daño a otros, ¿no? Porque se tiene que respetar la vida de otros, ¿no? En ese sentido estamos hablando que es una prohibición en relación al reconocimiento del otro, lo podríamos decir de otra manera, o lo podríamos nombrar de otro modo, este nombre del Padre, el poder reconocer al otro, y en tanto que yo reconozco al otro y el otro me reconoce, ahí hay un límite. Y que además este límite me permite no solo estar en el mundo para sobrevivir, sino que además al estar en el mundo para sobrevivir voy a buscar a otro para que me ame, ¿no? Que eso ya va más ligado al ideal del yo. Pero ¿qué pasa cuando el superyo no está al servicio de esta prohibición de reconocimiento del otro, del cuidado del otro, sino está al servicio de la pulsión, que es lo que con lo que nos encontramos actualmente, ¿no? con con el discurso capitalista, que es lo que sucede, que entonces el mandato actual, el mandato de nuestra época, ¿no? es que se goza de la prohibición, ¿no? Que ya no se trata de que algo me satisface o algo no me satisface, sino de que uno se prohíbe todo o al revés, ¿no? Viene un mandato de felicidad, ¿no? La felicidad ya no está del lado de lo placentero, sino la felicidad viene del lado de tienes que ser feliz, ¿no? Entonces de pronto uno se puede encontrar en ciertas terapias donde uno llega con todo su sufrimiento y el terapeuta te dice, no, pero tienes que ser feliz, ¿no? Tienes que agradecer que estás vivo, que tienes que... Entonces, este super yo se vuelve tiránico y entonces ahí nos encontramos con el plus de gozar, ¿no? ¿Qué sería el plus de gozar? El plus de gozar es estar buscando, el sujeto busca compulsivamente modos de estarse castigando. Entonces no importa lo que uno haga, nunca va a ser suficiente y entonces siente que siempre tiene que dar más. Entonces no basta con que el sujeto se equivoque y reconozca su error o trate de remediarlo, sino que además va a estar buscando castigarse constantemente. Entonces, de pronto viene una situación de pandemia en donde hay confinamiento y nos dicen que todos nos tenemos que quedar en nuestras casas. Y además, uno tiene que sentirse bien y uno se tiene que sentir feliz porque es el momento, esto lo escuché muchas veces, de aprovechar de estar en casa y hacer todas esas cosas o todos esos deberes o todo eso que tenía pendiente que no había hecho. O este es el momento para convivir todos felices en familia, no importa si todo el tiempo nos agarramos del chongo o nos odiamos, pero es el tiempo de estar todos juntos y recrear el lazo y el amor familiar. Entonces esto viene a manera de mandato, ¿no? O tienes que casi ser feliz o agradecer porque estás sobreviviendo. Cuando esto, digamos que no se trata de una condición en donde esta situación tendría que de entrada venir normalizada. Entonces, este es el super yo tiránico que nos dice que pase lo que pase, uno tiene que responder de una manera feliz o de una manera adecuada ante la situación. Y por último traigo el tercer punto, que es el rompimiento del lazo social que se genera con la pandemia. Esto que nos permite de movernos, de hacer vínculos, de salir de casa, ¿no? De ir a la escuela, de ir al trabajo, en donde de pronto se ve obturado y lo que hay es un rompimiento del lazo social, ¿no? Y entonces viene una vida sin vínculos. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces todas nuestras actividades las empezamos a hacer
como lo estamos haciendo justo ahora, ¿no? Que yo no estoy frente a ustedes en un foro en donde podemos vernos de manera física y podemos dialogar, sino que de pronto yo estoy sentada aquí en mi casa de manera extraña, que me sigue pareciendo extrañísima, frente a una computadora, viendo solamente las imágenes de algunos de ustedes y los nombres de algunos de ustedes, esperando que del otro lado haya alguien que esté escuchando. Uh-huh. Entonces, estos son vínculos sin vida, porque todo es en relación a la imagen, pero falta el cuerpo. Uh-huh. Y justo hace unos momentos una paciente me decía, es que ya va tanto tiempo de la pandemia en donde no hay ya ningún consuelo, en donde uno va haciendo una rutina, pero no hay ningún consuelo que ayude a llevar la rutina. Y ella ubicaba como consuelo esto de poder, de pronto te hartas, sales al cine, vas a comer, ¿no? Que si bien ahora se está empezando a reactivar todo esto, ya no es lo mismo, ya uno no va como iba antes al cine y no le importaba si había muchas personas o no. Perdón, creo que por ahí comenta alguien que no se escucha. ¿Los demás sí me escuchan? Por favor, manden. Sí, muy bien. Puedan abrir sus micrófonos si quieren y manden señales de humo, lo que sea, para avisar que sí están escuchando. Yo sí escucho. Sí se escucha. Sí, maestra, sí se Ok, escucha. perfecto. Sí, Ok, sí. perfecto. Ujú. Entonces, como les comentaba, ¿no? Son estos vínculos que son a través de la imagen, pero sin un cuerpo. Y entonces también yo podría estar hablando frente a ustedes y si quiero, nada más tengo la parte de arriba y traigo abajo la pijama, ajá, pero no es necesario que me tome la molestia de levantarme temprano, moverme, desplazarme para un encuentro presencial, todo lo que este encuentro implica. Entonces los vínculos empiezan a volver vacíos. Y les decía que esta paciente me comentaba que no está el consuelo de, pues ahorita voy a salir a tomar algo con mis amigos, voy a ir al cine, sin poder de esta manera tranquila, en donde ya no sé si alguien está demasiado cerca que se haga para allá, si hay mucha gente mejor me voy, que si la otra persona no trae cubrebocas que se lo pongan, ¿no? Y de pronto empieza ante la presencia de los otros a haber una cierta paranoia, una cierta persecución de que háganse a un lado y entonces ya no uno sale tan plácidamente al cine a comprar algo, a tomar algo, sin mirar a ver si los otros están cercanos o no están cercanos. Todo esto va produciendo ciertos síntomas. Entonces, yo por qué estoy tomando estos 3 puntos, porque yo algo que empiezo a notar en la clínica, yo trabajo de 2 modos, ¿no? Trabajo desde el consultorio, en análisis, atendiendo pacientes, y de otro modo como acompañante terapéutico con pacientes justo que tienen o presentan problemáticas del rompimiento del lazo social, llámese psicosis, llámese adicciones, llámese trastornos de la alimentación, depresiones, trastornos obsesivos compulsivos, todos esos trastornos que impiden el desenvolvimiento de lo cotidiano y que hacen que las personas, ¿no?, se encierren. Entonces yo lo que empiezo a notar y que me llama la atención cuando empieza la pandemia, yo estaba más preocupada justo por estos pacientes que suelen ser más graves, estos pacientes que les digo del rompimiento del lazo social, pensando que ellos podían agravar sus síntomas y de pronto resulta que es al revés, que los pacientes de diván, los pacientes de consultorio son los que empiezan a desarrollar ciertos trastornos, sobre todo trastornos de ansiedad, mientras que los pacientes con estructura psicótica se empiezan a estabilizar. ¿Por qué? Porque de pronto la paranoia que ellos tenían de que de fuera viene algo, que algún peligro, se hace real y ahora todos somos paranoicos. Entonces ellos su problemática se encuentra normalizada, por así decirlo. Y todos empezamos a vivir en una realidad en donde hay un enemigo externo, invisible, ¿no?, que nos puede arrancar la vida solo por el hecho de estar cercanos a una persona.
Bueno, dice Aranza que ya escucha. Entonces, esto que pudiera sonar delirante, se pone en la realidad y es como si de pronto todos compartiéramos una paranoia. Entonces, ante estos pacientes que ya vienen de estructura psicótica, ellos ya veían un enemigo afuera, ya los perseguía algo, y ellos dicen, bueno, ahora resulta que todos están igual de locos que yo. Mientras que los otros pacientes, ¿no?, empiezan a ver el rompimiento de lo cotidiano, el no poder salir de casa, el empezar a enfrentar situaciones en casa que a lo mejor se podían evitar gracias a los vínculos de lazo social, ¿no? Empieza este mandato de tienes que hacer, ¿no? En los trabajos es como estás en casa, pues ahora puedes trabajar y rendir todavía más, ¿no? Y se empiezan a perder los límites entre el exterior. Por eso hablo de esta vida sin vínculos, ¿no? Porque ya no está este límite que nos permite relacionarnos, en donde uno para encontrarse con otro tiene que salir de casa y movilizarse, sino que de pronto uno se puede encontrar disponible todo el tiempo. A mí me empezaba a pasar con los pacientes que a medianoche, en la madrugada, ya te deposité la sesión, ¿no? A medianoche podemos mover la sesión, ¿no? Porque como uno se empieza a vincular a través de los medios electrónicos, de pronto dicen, bueno, ya no me tengo que desplazar, ya no tengo que hacer una llamada, ¿no? El otro está presente todo el tiempo y le puedo escribir a cualquier día, ¿no? Cualquier día y a cualquier hora. Y eso también empieza a suceder en los trabajos, ¿no? Entonces, estos límites que nos permiten convivir empiezan a licuarse un poco, empiezan a hacerse un poquito más líquidos, no están ya tan claros, y eso lo que empieza a generar es ansiedad y angustia. Entonces, de pronto los pacientes empiezan a presentar con trastornos de ansiedad que van desde no puedo dormir, que van desde tengo pensamientos catastróficos, tengo un terrible miedo a morir, tengo un terrible miedo a perder a mis seres queridos, o simplemente no entiendo qué me pasa, pero de pronto me toman unos ataques de taquicardia y de no poder respirar. Y justo me parece que estos síntomas tienen que ver con no poder poner palabras, ¿no? Ante la muerte, ante la presencia tan cercana de la muerte, no hay palabras, no hay posibilidad de registrar, de simbolizar lo que pasa. Y viene también este super yo en donde ahora resulta que amar o cuidar a mis seres queridos tiene que ver con que me mantenga a distancia. Que si realmente quiero a alguien, entonces yo me tengo que mantener a distancia. O que no tocar resulta ser cuidado. O que si yo salgo, puede generarle enfermedad o muerte a un ser querido. Entonces no hay una forma, aún no ha habido un modo en que nosotros podamos registrar esto que nos está pasando, que lo hemos podido normalizar, pero aún no logramos registrarlo. Entonces en el consultorio vemos cada vez más frecuentes pacientes con estas problemáticas de trastorno de ansiedad. Entonces, volviendo a la cuestión inicial, ¿no?, de este tema, ¿de qué lugar para el malestar? ¿No? La pregunta es, ¿realmente hay un lugar para el malestar? ¿No? ¿O es que esta imposición de tengo que cuidar a los otros, esta imposición de yo tendría que aprovechar el tiempo ahora que hay más tiempo y que todavía no regresamos a la normalidad? O al revés, lo que está pasando ahora. No importa ya cómo estemos, tenemos que regresar a la normalidad. Oye, pero yo todavía tengo miedo, no me siento muy seguro de acudir al trabajo, a la escuela, pues tienes que regresar a la normalidad, ¿no? Entonces, no estamos aún asimilando lo que nos provocó el rompimiento del lazo, el quedar encerrados en casa, cuando ahora tenemos que asimilar otro segundo trauma, que es el regresar a la vida cotidiana. Y la pregunta es, ¿y desde dónde se regresa? ¿Desde dónde se regresa cuando ya hay un virus que está además constantemente mutando y que no sabemos qué esperar?
Ujú. Entonces sería acá más bien, me parece que se trataría de darle un lugar al malestar. Ujú. ¿Y cuál sería darle este lugar al malestar? En que nos encontramos, al menos desde hace 2 años, en un momento en donde estamos constantemente perdiendo y que no hay posibilidad de elaboración hasta ahora. Eso es empezar a darle un lugar al malestar, que hay pérdida, pero sin consuelo, que estamos constantemente perdiendo, ¿no? Que en nuestro cotidiano estamos constantemente perdiendo, ¿no? Otros síntomas en los que yo me he percatado, sobre todo, yo no trabajo con niños, pero lo he visto con colegas o con hijos, ¿no? de amigos, sobre todo en estos primeros años, de los 3 a los 6 años, que es tan importante la socialización, ¿no? La escuela, no tanto por el aprendizaje, sino por todo lo que se adquiere a través de los vínculos, donde de pronto dice, mi hijo hablaba perfecto y dejó de hablar, ¿no? Aunque estamos en casa y le estamos hablando todo el tiempo, aunque tratamos de que se conecte con sus compañeritos, pero ya no habla o dejó de hablar, ¿no? O adolescentes en donde de pronto la imagen lo es todo, ¿no? Adolescentes angustiados porque subieron sus fotos a Instagram, porque no tuvieron casi likes, porque un amigo subió la foto de alguien más, pero no subió la de él, y con una angustia tremenda en relación a la imagen y a la aceptación. Y de pronto un adolescente que acaba de regresar a la escuela me comenta, estoy menos ansiosa en el momento en que vi a mis compañeros de manera presencial. Por supuesto, cuando no es, ¿qué es esto que perdimos al momento de perder el contacto físico? Pues lo que perdimos es la posibilidad de que el otro nos calme. Es decir, cuando no está la presencia de los otros, lo que viene es la fantasía, ¿no? Lo que viene es, uno empieza a fantasear. Cuando uno no ve a alguien, uno le da rienda a la fantasía hasta que llega la presencia de otro y pone corte a esa fantasía. Entonces, estamos apenas saliendo de un primer trauma de pérdida del vínculo social, para ahora entrar a un segundo trauma que es como, bueno, ya nos acostumbramos al rompimiento del lazo y ahora tengo que volver a ver a los demás. Y lo extraño que es eso, ¿no? A mí me han pasado dos cosas que me parecen sumamente curiosas y me parecen que son sintomáticas, ¿no? Antes los sueños de angustia, algunos sueños de angustia podían ser que uno se de pronto se ubicara que sale desnudo a la calle, ¿no? Y que se siente la angustia y las miradas porque a uno lo ven desnudo. Bueno, yo he tenido sueños en donde salgo sin cubrebocas a la calle y hay angustia, ¿no? Esos son como nuevos síntomas que se empieza a registrar, que la psique está tratando de registrar. O también, la otra vez me pasó que estando viendo una película, ¿no? Veo una escena de un restaurante en donde está todo lleno, una fiesta, y es como, ¿cómo están todos llenos, todos juntos ahí sin cubrebocas? Es un pensamiento fugaz. Entonces, de pronto, uno ubica que se está acostumbrando al poco contacto social y que regresar ahora está siendo algo muy angustiante para muchos, ¿no? Ya me acostumbré a la distancia y ahora como otra vez un lugar donde hay mucha gente, pero ¿cómo? Entonces estamos en un momento en donde todavía no ha habido tiempo para que se desplieguen los síntomas, no ha habido tiempo para el malestar. Ha estado el impositivo de primero es salvar la vida. Entonces da igual si te sientes mal, da igual tu deseo, ¿no? Da igual tu síntoma, lo que importa ahorita es que tú no salgas de casa, aunque seas claustrofóbico. Porque si sales, puedes causarle daño a un ser querido. Entonces de pronto viene la pérdida, pero la pérdida con una gran carga de culpa. Y esta gran carga de culpa es el plus de gozar. Porque ahora todos los sujetos estamos inmersos en estar pagando o estar autocastigándose, y muchos de estos síntomas vienen a manera de castigo, ¿no? Vienen estos pacientes, no puedo dormir, no puedo estar, como si estuvieran constantemente tratando de castigarse.
Entonces, es muy importante, ¿no? Me parece que empecemos a tener estos espacios, primero como para dar lugar a lo que nos está pasando, ¿no? Y es muy loco decir, porque uno podría decir, bueno, bien, habla de lo que pasa, pero ahora es que tenemos que dar cuenta y tenemos que hablar y por eso ahora tenemos que hacer estos espacios para dialogar con lo que nos está pasando a todos. ¿Con qué nuevos síntomas sociales nos vamos a enfrentar ahora, después de esta pandemia? ¿Qué nuevos malestares van a venir? ¿Cómo se van a presentar estos síntomas? ¿Cómo van a ser las relaciones ahora? El que ahora ya podamos vincularnos de este modo a través de estas vías nos posibilita comunicarnos, pero al mismo tiempo nos puede hacer que nos aislemos más. Porque de pronto ya hay quien puede encontrar que no necesita salir de casa para nada. Y eso es un gran problema, ¿no? Para lo social. Hay quienes pueden ya trabajar desde casa, que todo su trabajo es a través de la computadora, que no necesitan salir a las compras porque ya la compra llega a la puerta, ¿no? No se necesita ya salir a ver a los amigos porque uno puede hacer la videollamada. Eh, no se necesita, incluso para consultar al doctor tampoco se necesita salir porque ya también hay consultas a través de videollamada, los análisis y las terapias ya también pueden ser por videollamada. Entonces estamos llegando en un momento en donde lo virtual, lo imaginario está cobrando tal fuerza que está dejando los cuerpos solos y los cuerpos vacíos, ¿no? Los cuerpos solos en tanto falta de contacto. Y pues bueno, aquí me voy a detener, ¿no? Solamente voy a concluir esta parte diciendo que es muy importante que en estos momentos nos preguntemos más, que podamos elaborar la pregunta sobre lo que nos está aconteciendo, sobre lo que nos está pasando y los efectos, que estos apenas están por mostrarse, que es muy importante dar lugar a que estamos en un momento de constante pérdida y que hasta que no terminemos de perder, no podremos ubicar qué malestar nos está sucediendo actualmente. Entonces, pues bueno, me detengo aquí y doy lugar a las preguntas y comentarios. Erika, tú dime cómo lo hacemos. Si alguien quiere abrir el micrófono, preguntar, comentar. Si alguien tiene alguna duda, comentario, pregunta que les haya surgido, que les haya quedado, vayan levantando la mano, por favor, para yo darles el uso del micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor háganlo saber. Estamos todavía en tiempo para esta ronda. Y lo agradecería mucho justo para que no me dejen en esta soledad frente a la cámara, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario de esto que estamos hablando, comentando? Yo le podría preguntar por qué se empiezan como a disminuir los vínculos con la familia. Cuando dices a disminuir los vínculos con la familia, ¿es con la familia con la que se vive o con la que queda afuera? No, sí, con la que se vive. Esa me parece que es una pregunta muy interesante y de hecho a partir del confinamiento empieza a suceder que hay divorcios, ¿no? Que ya no te aguanto, ya me voy a vivir a otro lado. Y lo que sucede es que muchas veces los vínculos en la familia se evitan gracias al trabajo o gracias a las actividades, ¿no? O gracias a que se tienen otras cosas que pueden suplir o que pueden tapar problemáticas que están sucediendo en casa, ¿no?
Entonces nos encontramos con que hay muchas dinámicas dentro de casa que vienen sucediéndose desde hace tiempo, pero que, por ejemplo, uno puede decir, ya no aguanto a tal persona, ya no aguanto a mi mamá, pero mientras me salgo a la escuela, pero mientras voy acá, entonces esas pequeñas fugas permiten que el vínculo sea tolerable. Pero al momento de estar encerrados todo el tiempo, no hay manera de que eso se haga llevadero. Y entonces empiezan a haber rompimientos. Y que además, de hecho, por eso lo social, el lazo social es sano. Porque no podemos estar todo el tiempo pegados por mucho que queramos a una persona, ¿no? Incluso en las parejas, muchas parejas también han quebrado a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Porque lo que permite hacer tolerable el amor, ¿no? El amor o los vínculos que tenemos es justo que uno no se siente totalmente atado a ese vínculo, sino que hay en el mundo externo algo más que llama mi atención y hacia donde yo puedo ir y no quedarme atado ahí. Pero al estar fracturado ese lazo, eso que me permite ir y venir, uno se queda atrapado en ciertas dinámicas familiares. ¿No? Y sobre todo lo que empieza a suceder es que nos encontramos con cuestiones de violencia, ¿no? De violencia intrafamiliar. Uh-huh. O que ya empiezan a haber gritos, insultos. Uh-huh. Entonces, lo que permite en un vínculo amoroso hacer tolerable la presencia del otro es la ausencia, ¿no? Es el que podamos estar yéndonos. Pero cuando solo hay presencia, lo que sigue es o la locura o la violencia. Uh-huh. Y eso es ante todos los vínculos. No sé si con eso respondo un poco tu pregunta. Sí, claro, muchas gracias. Uh-huh. O sea, es como cuando, digamos, un ejemplo, alguien fallece, bueno, he visto que se tiene más, a veces quieres más a esa persona cuando ya no está, ¿no es a lo que te refieres? O sea, como que Uh-huh. igual eso mismo que te hace falta esa persona, eso genera que la aprecies más en algún aspecto, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, gracias, Jair. También este punto es importante. Esto es parte de un texto de Freud de duelo y melancolía, ¿no? Esto que estás hablando tú. Freud asimila la muerte de dos vías, a través del duelo o a través de la melancolía. ¿Cuál es a través del duelo? Que uno pierde al ser amado y llega un momento en que se le extraña mucho, pero después de ese extrañar, de ese llorar, de ese dolerse, llega una aceptación de que ya no está ese objeto de amor, ¿no? Ya no está ese ser amado, y entonces uno puede empezar a vivir con esa ausencia, ¿no? Hay dolor, pero uno dice, está su ausencia y de pronto lo extraño y de pronto me doy cuenta que están ahí sus cosas y hay un vacío, pero uno asimila que el otro no está. La otra vía, que es algo más loco, por así decirlo, es la melancolía. No, es cuando no se acepta la muerte, cuando no llega la aceptación de esta pérdida, y entonces uno se identifica con ese ser amado y queda un odio, queda un enojo con ese ser amado por haberse ido. Pero como no puedo soportar el odio y el enojo de ese ser amado que se fue porque se murió, que esto tiene que ver con realzar, ¿no? Las virtudes de cuando uno estaba en vida, que eso en un duelo normal ayuda a poder sobrellevar la pérdida, pero cuando es melancolía, cuando no se puede dar lugar a la pérdida, entonces uno se identifica con ese ser que se perdió y se empieza a destruir uno mismo, entonces vienen las depresiones fuertes, o yo ya me quiero morir, o no me quiero, o ya no quiero vivir, ¿no? Entonces entra el sujeto como en una cadena que lo va llevando poco a poco también a una situación mortuoria. Esto digamos que son en condiciones normales, por así decirlo, pero ahora lo que se le suma, ¿no? No es nada más el dolor de que se murió alguien, ¿no? Y que esto lleva, como se murió alguien, ya no puedo, ya ni me acuerdo de sus defectos, yo ya nada más me acuerdo de la buena persona que es, ¿no? Un poco porque viene esta culpa de que yo sobreviví y el otro se fue, por eso siempre exaltamos las cualidades de quien murió.
porque hay una culpa de sobrevivir ante el otro. Pero si además con esto que está pasando de la pandemia le sumamos a esa culpa que está como en los familiares, de tú saliste de casa y provocaste que la otra persona se enfermara y muriera, ¿no? O sea, está esa culpa de no haber hecho el suficiente sacrificio de encerrarte y ser infeliz para que el otro viviera. Entonces, toda la culpa que normalmente conlleva una muerte es como si ahora fuera el doble o el triple, porque se suma y llegan los pacientes así, de verdad llegan los pacientes sumamente culpables y empiezan a tratar de ordenar, es que no sé por qué, quién se enfermó primero de coronavirus, si fue mi papá, si fue mi mamá, si fui yo y a lo mejor yo era sintomático y yo traje el virus y lo trajo tal. Entonces todos empiezan a sentir culpables por haber seguido sus vidas y provocar la muerte del ser querido. Y esa culpa lleva a la destrucción, o sea, si no se le empieza a dar lugar, lleva a la destrucción del sujeto porque hay una culpa no nada más de que sobreviví a ese ser querido, sino que quién sabe si yo le causé la muerte. No sé si eso responde un poco tu pregunta, Yair. Sí, 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 gracias. ¿Por ahí alguien más? Todavía tenemos espacio. ¿Algún comentario? Quejas, también hay lugar para quejas, sugerencias. No sé si algunos de ustedes, porque veo algunos se ven muy jóvenes, bueno, en relación a mi edad, ¿no? Si algunos de ustedes están, ya sea que estén en terapia, en análisis, o que estén viendo pacientes, si hay alguien también ahí que tenga algo que compartir de todo esto, o simplemente de su cotidiano, de esto que hablamos, que ustedes puedan detectar algo de eso. Mucho silencio. No sé, nadie más. Alguien que quiera participar, Miguel Ángel o Alejandro Guzmán, que han estado como muy atentos, que quieran dar alguna aportación. Sí, sería muy rico si pudieran hacer algún comentario más. Bueno, yo les hago un comentario. Okay. ¿Ustedes cómo piensan que regresaremos? ¿Creen que pasemos de regreso en el tiempo así como que vuelva a ser todo normal como antes o que sea diferente a eso? Esta es una muy, muy buena pregunta porque lo hemos estado dialogando varios colegas. Yo he estado en varios foros con algunos profesores también comentándolo. Y definitivamente, y no es nada más mi opinión, sino la de otros, es que no hay un retorno ya de esto. Es algo a lo que nos tendremos que ir como adecuando, ¿no? Pero no solamente que no va a haber un regreso, sino de que ahora hay una incertidumbre, ¿no? No se ve un futuro cercano en donde uno pueda decir va a pasar tal. Y lo vemos, bueno, yo no sé ustedes, yo soy fanática de las series, ¿no? Pero lo vemos justamente en todas estas series apocalípticas, ¿no? Hubo un tiempo por ejemplo, en la época de los 80s, 90s, ¿no? Yo estaba niña en ese tiempo y salían películas o demás en relación al apocalipsis, ¿no?
Y el apocalipsis tenía que ver siempre con robots o con máquinas que nos iban a tomar, ¿no? Donde la tecnología nos iba a superar. Uh-huh. Y que de alguna forma eso ha sucedido, ¿no? Llegamos a una cierta dependencia de la tecnología, ¿no? Lo vimos hace unos días que por unas horas no funcionó WhatsApp, creo, y otros. Bueno, para los que no nos gustan tanto las tecnologías, yo dije, por fin un descanso, no hay mensajes, no hay nada, que esto no regrese. ¿No? Pero nos corta las comunicaciones, ¿no? Nos corta la comunicación. Pero ahora, con la pandemia, era algo que también era de ciencia ficción. O sea, yo me acuerdo que hace no muchos años salió una película que se llamaba Epidemia, ¿no? Y ha habido varias películas así que uno decía, esto solamente va a pasar en la televisión y nos está sucediendo. Entonces ahora, si vemos, ha habido muchas series en Netflix, bueno, y también en otras plataformas, pero yo veo Netflix, de series o películas apocalípticas en donde pueden ser los zombies, ¿no? Pueden de pronto llegar los extraterrestres, puede soltarse un virus y acabar con todos, ¿no? Esta nueva serie que no he visto, pero la del calamar o algo así, ¿no? Que de pronto todos nos vamos a matar a todos. Ya no se vislumbra un futuro algo que nos diga para allá vamos. Estamos en un momento de no sabemos qué va a suceder. No sabemos qué va a suceder en relación a la economía. No sabemos qué va a suceder en relación a los vínculos y no sabemos qué va a suceder en relación a si vamos a tener una posibilidad de hacer ciertos cambios, ¿no? Que nos permitan vivir de manera más tranquila o no, así como ese pelotazo que llegó, no sabemos qué va a llegar, ¿no? Ajá. Lo que sí es que es muy probable que nos acostumbremos a esto, ¿no? A que vayan a presentarse cada vez más este tipo de enfermedades, ¿no? De las cuales no se sabe, ¿no? Que además nos están trayendo lo real de que un virus así pequeñito puede acabar con todos. Entonces no va a haber un retorno a una normalidad como la que teníamos, ¿no? Simplemente porque además cuando alguien atraviesa por cierta vivencia, cuando viene algo de lo traumático, que en este caso lo traumático vino a nivel global, ¿no? Nunca las cosas vuelven a ser igual. Entonces, más bien ahora estará por verse cómo viene después de la pandemia y probablemente cada tanto vaya a haber una cierta pandemia de algo o otra vez vamos a tener que regresar al confinamiento, ¿no? No se sabe. Es algo de lo que no se sabe, pero que definitivamente ya no va a haber un retorno a una normalidad. Simplemente nos vamos a enfrentar a un momento en donde ya va a estar más controlado el libre tránsito y de por sí ya no es tan libre el tránsito, ¿no? Ahora es como si no estás vacunado, no puedes viajar, ¿no? Y si no traes cierta vacuna, no puedes, o si no estás vacunado, creo que Francia era quien lo estaba proponiendo, el acceso para las personas que no se querían vacunar, el acceso a teatros, cines, restaurantes, era solamente con tu papelito que dijera que estás vacunado. Entonces, definitivamente todo esto cambia nuestra percepción del mundo, ¿no? Cambia la manera de relacionarnos. Entonces, me gustaría dar más buenas noticias en relación a eso, pero no va a haber un retorno tal cual. Habrá que ver ahora cómo viene. Pues no sé si tengan algún otro comentario, ¿no? Que ya nada más para cerrar, si es que ya no hay ningún comentario, creo que es un momento también para darle lugar a lo contingente, ¿no? Darle un lugar al no saber, que muchas veces es muy difícil de soportar no saber qué va a suceder. Pero sí nos encontramos en un momento en donde toca esperar qué porvenir nos viene,
Y no queda de otra más que de seguirle dando lugar a todas estas constantes pequeñas pérdidas. No necesariamente tiene que ser la muerte de un ser querido, pequeñas pérdidas de lo cotidiano, ¿no? Desde perder muchos, por ejemplo, también muchos estudiantes perdieron ciclos de convivencia con amigos o de convivencia en la escuela o las graduaciones, ¿no? De pequeñas pérdidas de lo cotidiano y que todavía van a continuar porque ahora vamos a regresar, pero uno va a esperar regresar como antes y eso ya no va a ser. Entonces también es una pérdida del mundo como lo conocíamos hasta ahora, ¿no? Entonces no nos queda más que darle lugar a esa pérdida y estarnos acompañando unos a otros en esa pérdida. Pues bueno, con esto yo cerraría mi ponencia el día de hoy. Espero que algo de esto haya sido como les quede, ¿no? Resuene o algo. Agradezco muchísimo el espacio, ¿no? Estos espacios donde permiten salir un poco de estos lugares de soledad. Justo el lugar de analista es un lugar muy solo, ¿no? Pero poder dialogar de todas estas cosas que pasan siempre se agradece. Entonces les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron presentes y escuchando la invitación y también gracias, Erika, por estar al pendiente de la coordinación. Al contrario, maestra, gracias a usted por haber aceptado esta invitación, por estar aquí con nosotros un rato. Muchas gracias igual a todos los que estuvieron aquí como oyentes. Y pues si no hay más preguntas, no hay más comentarios, nos despedimos de ustedes y los invitamos a seguir conectándose en las demás conferencias, en los talleres o en las mesas de debate que siguen en este tercer coloquio sobre salud mental. Muchas gracias, que tengan buena tarde, hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. ¿Sería entonces todo? Me despido también de acá de ustedes. Pues sería todo entonces, maestra. Muchísimas gracias. Tengan Gracias y buen sábado. que tenga buena tarde. Gracias, Igualmente. hasta luego.